Muy buenas tardes a todas y todos. Desde el Programa Nacional de Salud de la Infancia, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar del año. Eh, Antes de partir, quisiéramos eh, expresar nuestras más sinceras condolencias a la gente de Viña, Quillota, de la Quinta Región, por la tremenda tragedia que están atravesando. Sabemos que en la temática que vamos a ver hoy, ¿cierto? Es bastante diferente. Sin embargo, queremos mandar un mensaje cariñoso a los equipos de salud que están desplegados en la zona, en nombre de el equipo de infancia y de todo el departamento de ciclo vital. Habiendo dicho eso, vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Es importante indicar, como mencionaban a través del chat, que este es un seminario en modo, o sea, esto es un Zoom en modo seminario. Por lo tanto, los asistentes no pueden abrir sus micrófonos y las preguntas las tienen que realizar a través del chat y se van a realizar al final en los expositores. Además, vamos a contar con un formulario de registro en el que van a poder indicar su asistencia, ¿ya? Y que también va a ser compartido a través del chat. Hoy nos acompañan tres expositores, pero además nos encontramos desde el equipo de la Oficina Nacional de Salud de la Infancia, de la DIPRESE, eh, por una parte yo, Loreto Fuentealba, y también Rosario Albial, que se incorporó hace poco a nuestro equipo, así que aprovechamos de darle la bienvenida, ¿ya? Para no alargarme más, vamos a dar inicio a la primera presentación y a cada presentador los voy a introducir en su momento, ¿ya? Así que la doctora Fuentes, Claudio, vamos a partir con María Paz Medel, quien va a dar este contexto general, ¿cierto?, de las estadísticas que tenemos que saber un poco en relación con la asfixia por inmersión. Perdón, María Paz. Solo antes también saludar porque sabemos que hoy día están conectados los equipos de salud, pero también están conectados equipos de educación parvularia y la comunidad en general. Así que nos parece muy importante que estemos todos acá en estas tragedias, ¿cierto? Tenemos que seguir cuidando de nuestros niños y niñas. Así que, bueno, sean todos muy bienvenidos. Entonces, a continuación, les presento a la doctora María Paz Medel, que probablemente muchos la deben conocer, quien es médico familiar mención niños de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es la encargada de la Oficina de Salud Integral de la Infancia y Adolescencia del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades. La doctora Medel presentará datos de asfixia por inmersión, ahogamientos en Chile. Muchas gracias, Loreto, por esta introducción. Nos sumamos a... Muy bien, la idea es poder dar una perspectiva general con respecto a los ahogamientos, porque posteriormente la doctora Fuentes y Claudio van a profundizar en lo relacionado a la prevención, a medidas de prevención y primera respuesta ante el ahogamiento específicamente de niños y niñas. ¿Por qué quisimos hablar de esto? Porque sabemos que en Chile tenemos una brecha con respecto a la prevención de ahogamientos desde el punto de vista que lo consideramos como parte de los accidentes prevenibles. Sin embargo, faltan medidas tanto desde el accionar de políticas públicas como también desde el trabajo directo con la comunidad y el intersector. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque sabemos que cualquier persona podría ahogarse, pero en definitiva nadie debería ahogarse. Por lo tanto, acá debemos enfocarnos a las acciones que son prevenibles para que esto no ocurra. Desde la Organización Mundial de la Salud, son quienes han liderado las estrategias para prevenir las muertes por ahogamiento, indican que al año mueren aproximadamente 372.000 personas.
de distintas edades asociados a los ahogamientos, pero la mayoría de estas defunciones, de estas muertes, afectan a personas menores de 25 años. Por lo tanto, estamos pensando en la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y se estima que cada una hora a nivel mundial mueren 42 personas por ahogamiento. Y esto aumentaría en las fechas estivales, las fechas de vacaciones, porque hay una mayor concurrencia a lugares donde hay fuentes de agua. Sabemos que por el calor se accede más a piscinas, se va más a la playa, a los ríos, entonces existe este riesgo sobre todo asociado en estas épocas. Y en general se ha visto que las estadísticas muestran que los hombres tienen el doble de probabilidad de ahogarse y fallecer incluso por asfixia por inmersión que las mujeres. En general se plantea que los factores de riesgos asociados al ahogamiento tienen que ver con distintos contextos. O sea, podemos encontrarnos frente a un accidente en el que un niño o niña puede ahogarse y fallecer en el contexto de que estaba siendo bañado o que dentro del hogar se encontraba alguna fuente de agua y al tener contacto con ella y perder un poco la supervisión de los adultos que serían los responsables de su cuidado, podríamos encontrarnos frente a este factor de riesgo que podría llevarnos a este tipo de accidentes. También otro de los factores de riesgo que se ha descrito a nivel general tiene que ver con la cercanía de vivir cerca de una fuente de agua, ya sea un río, un canal, un lago. Por lo tanto, este también sería uno de los factores importantes que hay que considerar al momento de la prevención, sobre todo cuando estamos pensando que niños o niñas pueden vivir cerca de una fuente de agua. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los desastres naturales y en ese sentido las inundaciones, sabemos que por sí solas pueden ser una fuente de riesgo en el sentido que hay situaciones que no se pueden controlar y probablemente existe mayor vulnerabilidad para las personas a lo largo del curso de vida que se vean enfrentadas a una situación de inundaciones. También en este sentido se ha descrito que existe mayor riesgo cuando las personas trabajan sobre el agua, o sea, ya sea pescadores, personas que trabajan en transporte. Por lo tanto, hay que fortalecer las medidas de precaución y de protección para que no se produzcan accidentes en estas personas que están a diario en contacto con el agua. Y como muy relacionado con este primer factor que yo les mencionaba, tiene que ver con la supervisión deficiente o el creer que por estar presente en el lugar un adulto ya está realizando una supervisión de un niño o niña. Porque no es lo mismo estar al lado de un niño o niña que se está bañando en una piscina, pero yo estoy mirando el celular versus a estar consciente viendo si es que existe algún riesgo y realizando un acompañamiento activo. Y en este sentido se describen puntualmente que la ausencia de barreras físicas entre las personas y el agua ya sería un factor de riesgo establecido y en ese sentido, por ejemplo, las rejas en las piscinas pasarían a ser un factor específico de riesgo. Como les mencionaba anteriormente, esta carencia o esta supervisión inapropiada por parte de los adultos responsables hacia los niños y niñas y también los adolescentes. Y sumado a esto también la falta de percepción del riesgo asociado a los comportamientos en el agua, ¿ya? Y esto pasa en los niños y niñas, pero también pasa marcadamente en los adolescentes, que pierden un poco esta sensación, esta percepción de riesgo, que es propio de la adolescencia, pero que podría ser un factor de riesgo clave al momento de enfrentarnos a una asfixia por inmersión. Y como mencionaba anteriormente, todo lo que tiene que ver con estos desastres naturales como lluvias extremas, maremotos también, que son muy característicos de nuestro país, podrían aumentar el riesgo. Y un factor que está muy descrito y sabemos que ocurre sobre todo con los adolescentes y personas
jóvenes, adultos jóvenes y jóvenes, tiene que ver con el riesgo asociado al consumo de sustancias en un ambiente cercano al agua. ¿Ya? Y esto puede ser en piscinas, puede ser en el mar, en un río. Entonces, ese es un factor que tenemos que tener presente, aunque esta presentación es principalmente enfocada en niños y niñas. Sabemos que el consumo de sustancias, tanto como drogas o alcohol, disminuyen la percepción de riesgo y también disminuirían la posibilidad de que un adulto pueda realizar una supervisión de un niño o niña de forma efectiva. Con respecto a los datos, sabemos que a nivel mundial la mayoría de los ahogamientos se registran en niños y niñas entre 1 y 4 años, seguido por el grupo de niños y niñas entre 5 y 9 años. ¿Y por qué pasa esto? Porque los niños y niñas se pueden ahogar fácilmente, ya en una pequeña cantidad de agua, incluso en situaciones que uno como adulto puede percibir que no son riesgosas, un niño se podría ahogar. Y esto puede ser en una tina, en un balde con agua, en estas piscinas incluso pequeñas que son inflables con poca agua, también podrían ser una fuente de un eventual ahogamiento. Y lo otro que ocurre con los niños y niñas es que muchas veces, sobre todo cuando son más pequeñitos, dependen del cuidado de un adulto. Sabemos que ya desde los 8 o 9 meses comienzan a desplazarse y a medida que van creciendo pueden acceder más fácilmente a estas fuentes de agua. Sin embargo, es difícil que un niño o niña pueda reconocer el peligro. Entonces, en eso es súper importante el acompañamiento por parte de los adultos, pero junto con esta dificultad que es propia del desarrollo integral infantil, que a medida que van creciendo van percibiendo de mejor forma y entendiendo qué significa el peligro y cuáles son las fuentes de peligro. Otra característica asociada a los niños y niñas es que muchas veces cuando reconocen una situación de riesgo, les es difícil poder salir sin ayuda de esa situación de riesgo. Y en este caso, muchas veces, a pesar de que un niño o niña se encuentra en una situación de peligro, no puede pedir ayuda o incluso se ve dificultado el que pueda salir de esta fuente de agua en la que eventualmente se podría ahogar. Y como mencionaba anteriormente, junto con estas situaciones de riesgo, de percepción de riesgo, donde los adolescentes son mucho más independientes, también se ve asociado a esto que por parte de los adultos son menos vigilados. Por lo tanto, al incurrir en estos comportamientos que son más riesgosos cerca del agua, muchas veces están más solos, ¿ya? Entonces, por eso la supervisión no tiene que ser solamente de niños y niñas, sino que también tiene que ser de los adolescentes pensando en estas acciones propias de la adolescencia que se asocian más a riesgo. Y si a eso le sumamos el consumo de alcohol u otra sustancia, aumentaríamos mucho más el riesgo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud del informe del 2016, estos datos son antiguos, ¿ya? Pero es el último informe a nivel mundial que realizó la Organización Mundial de la Salud con respecto a las defunciones por ahogamiento, de un total de 402 ahogamientos que se registraron en el 2011 en Chile, encontrábamos como un primer grupo etario importante los niños y niñas menores de 4 años, pero también empiezan a aparecer las personas adultas y los adolescentes, ¿ya? Y si comparamos las cifras, efectivamente, en ese año se reportaron 353 defunciones, o sea, 353 muertes en hombres versus 49 muertes por asfixia por inmersión en mujeres, ¿ya? Entonces ahí notamos esta diferencia que les mencionaba anteriormente con los números a nivel mundial, que también es algo que se replica a nivel de Chile. Y como les mencionaba, junto con el grupo de niños y niñas, acá en nuestro país específicamente, desde los adolescentes y jóvenes comienza una tendencia a aumentar las defunciones por asfixia por inmersión, ¿ya? Esto puede tener múltiples causas y es importante empezar a visualizarlos desde nuestro trabajo en el Ministerio de Salud, nuestro trabajo, por ejemplo, acá en el Departamento de Ciclo Vital, de Curso de Vida, para poder también
ir enfocando el trabajo y acciones preventivas para que esto no ocurra. Sin embargo, como esta presentación se va a enfocar en niños y niñas, es importante considerar que estas son algunas de las cifras a nivel nacional, pero que según los reportes a nivel mundial, principalmente las asfixias por inmersión ocurren en los niños y niñas menores de 4 años, seguido por el grupo de 5 a 9 años. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud, que como les decía, es quien ha liderado las acciones preventivas a nivel mundial, ha elaborado distintos documentos, tanto informes estadísticos en cuanto a números de funciones y de personas que han sufrido asfixia por inmersión, como también distintas líneas de trabajo para prevenir la asfixia por inmersión. Y en este sentido, una de las últimas acciones tiene que ver con la Asamblea Mundial que se realizó el 30 de mayo del 2023, donde se indica el realizar un informe a nivel mundial de cómo estaban los países realizando acciones preventivas de asfixia por inmersión, y en ese sentido también Chile fue invitado a participar. Y también se estableció el Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos, que es el 25 de julio. Sin embargo, sabemos que eso está pensado en la etapa estival, la época estival de vacaciones de verano en el hemisferio norte, pero nosotros no quisimos esperar hasta esa fecha, entendiendo que ahora es cuando tenemos que fortalecer las estrategias de prevención de los ahogamientos en nuestro país, por lo menos. Así que más que nada esto se los cuento para que lo tengan presentes, porque probablemente van a haber ciertos hitos a nivel mundial para conmemorar el Día de la Prevención de los Ahogamientos, pero como les decía, es súper importante ahora comenzar las acciones de prevención. Y se plantea que los ahogamientos tienen causas multisectoriales, por lo tanto las respuestas para poder ir enfrentando este problema también tienen que ser multisectoriales. Y en ese sentido, por eso extendimos esta invitación, porque sabemos que la comunidad tiene que estar informada, porque sabemos que desde los jardines infantiles, las salas cunas, los colegios, tienen que incorporarse también en estas estrategias, tienen que considerarlo también dentro de sus líneas de trabajo a nivel curricular para comenzar a hablar de este tema tanto con los niños, niñas y adolescentes como también con sus familias, y porque sabemos que otros actores claves a nivel nacional tienen que ser parte de. Y esto incluye a otros ministerios, como también las fuerzas policiales, por ejemplo, eh, eh, el SAMU, los bomberos, todo lo que tiene que ver con la Armada de Chile y su cuerpo de rescate. Así que este es un llamado para no solo enfrentarlo desde el punto de vista de salud, sino que a nivel nacional y a nivel local también hacer un trabajo activo con el intersector. Y en general las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se basan en 10 recomendaciones, que son las 5 primeras enfocadas a un trabajo con la comunidad, y las 5 siguientes tienen que ver con trabajos a nivel de las políticas públicas. Específicamente ahora yo les voy a mencionar algunas que están relacionadas con el trabajo comunitario. La primera de ellas tiene que ver con, ojalá, establecer barreras físicas para evitar el acceso al agua por parte de los niños y niñas. La segunda tiene que ver con crear espacios seguros cuando los niños y niñas se encuentran en un lugar cercano al agua, y en ese sentido la Organización Mundial plantea que ojalá puedan existir algunos lugares como tipo guarderías para los niños y niñas, realizando ciertas actividades como de entretenimiento para que no tengan necesariamente que acercarse al agua para poder realizar ciertas acciones en el verano, por ejemplo, sin una supervisión estricta de los adultos, y por eso también se plantea que quienes estén a cargo de estos espacios seguros en los lugares donde hay una fuente de agua, también sepan y tengan conocimiento de poder realizar una atención infantil especializada en caso de que ocurra una emergencia. También se plantea como parte de las estrategias el que los niños y niñas en edad escolar tengan conocimientos básicos sobre los riesgos asociados al estar en una fuente de agua, que también tengan conocimientos básicos sobre natación,
y que puedan tener también conocimiento sobre acciones para poder realizar una activación de la red en caso de un accidente, o también entregar, entre comillas, primeros auxilios dentro de las medidas y lo que el desarrollo infantil lo permita. Y también se plantea que ojalá los adultos que estén en lugares cerca de donde existe una fuente de agua, ya sea una piscina, un río, el mar, conozcan de técnicas seguras de reanimación en caso de que se presente algún accidente. Y por supuesto, fortalecer todo lo que es el conocimiento de la comunidad, de los equipos de salud, de los equipos de educación que puedan estar relacionados con la atención o el acompañamiento de niños y niñas, ya que esta sabemos que es una población que es vulnerable, por lo tanto, los esfuerzos tienen que ser a nivel macro desde el punto de vista del trabajo con la comunidad. Acá solamente les quiero mostrar dos imágenes donde la Organización Mundial de la Salud plantea que estas acciones sí son posibles si es que se organiza la comunidad, manteniendo todos los resguardos para evitar también accidentes. Por ejemplo, acá vemos una instructora de natación impartiendo clases a niños y niñas, y entendemos que esto se puede desarrollar en un ambiente donde existan ciertos recursos económicos, porque sabemos que no es gratis el poder acceder a estas clases de natación, pero también esto se podría dar a nivel de algunos colegios que probablemente tienen mayores ingresos para poder contar con piscinas o para poder contar con convenios con las piscinas, pero también la Organización Mundial de la Salud nos muestra esta otra situación en la que también tenemos un instructor impartiendo clases de natación en un entorno de menos recursos, pero que en un ambiente donde se toman todos los resguardos para evitar algún tipo de accidente, es posible igual realizar estas acciones de educación con respecto a que los niños y niñas aprendan a nadar. Y solamente a modo de introducción, quiero contarles que en Chile hay distintas estrategias, sobre todo están lideradas por la Armada de Chile, que tienen que ver con el conocimiento de distintas situaciones que podrían ser un riesgo para la comunidad asociada a, por ejemplo, el ir a una playa. Entonces, en ese sentido, les invito a todos y a todas a ojalá descargar esta aplicación que se llama Playas Chile, que está disponible para todos los dispositivos móviles, donde indica la clasificación de las playas, si son aptas o no son aptas para el baño, por ejemplo. Incluso da una georreferenciación para saber cuáles son las playas aptas para el baño que están más cercanas a donde se encuentran ubicados. También tiene una actualización que con frecuencia se va actualizando, valga la redundancia, que tiene que ver con el aviso de marejadas u otras situaciones climáticas que podrían empeorar o causar ser una fuente de riesgo asociadas, por ejemplo, al ir al mar. Existen también la vía directa de llamada al sistema de emergencia, distintos contactos y otras informaciones. Como también pueden encontrar tanto en el Instagram o el Facebook de la Armada de Chile distintos videos y distintas informaciones asociadas a situaciones que pueden ser prevenibles y que incluso podemos ir trabajando con los niños y niñas. En la página de YouTube de la Armada de Chile pueden encontrar videos como estos que están acá, que los dejo invitados para revisarlos posteriormente, donde hay una seguidilla de videos que van contando historias y que te invitan a que, en definitiva, según el contexto, se vaya previniendo una situación de riesgo que podría llevar a una asfixia por inmersión. Y lo mismo pasa en la página de la Armada de Chile, específicamente cuando uno ingresa a 131, donde también hay ciertos cuentos, ciertas historias que se pueden trabajar con los niños para poder tener este enfoque más preventivo. Así que la invitación es a que todos y todas sean parte de la prevención de ahogamientos, porque como dije inicialmente, los ahogamientos son algo que ocurren, pero en definitiva sabemos que es algo que no debería suceder.
Muchas gracias, María Paz. Les recuerdo a todas y todos que pueden realizar sus preguntas a través del chat y se las realizaremos a los relatores al finalizar todas las presentaciones. A continuación, nos presentará la doctora Indy Fuentes, quien es médica familiar mención niños de los centros Áncora y de la red de salud UC Cristus, quien presentará medidas de prevención de ahogamientos en niños y niñas. Hola, yo soy la doctora Indy Fuentes, soy médico familiar del niño y voy a presentar sobre estrategias de prevención de ahogamientos en niños o asfixia por inmersión. Ya, entonces medida de prevención de ahogamientos en niños y niñas. Em, Al igual que María Paz, que hizo una introducción bien completa, la información sobre epidemiología de asfixia por inmersión y ahogamiento cuesta encontrar información como bien detallada en distintos medios, porque en realidad el registro de ahogamientos en distintos países es súper variable, sobre todo en adolescentes y adultos, muchas veces lo está catalogado como accidentes nomás, como accidentes, como traumatismo, o incluso como muchos de estos son asociados como a suicidios o homicidios. Entonces, como estadísticas como puras de asfixia por inmersión, cuesta encontrar como estudios más específicos de eso. Entonces, esos fueron los escollos que hubo como para buscar información sobre epidemiología, pero la María Paz lo hizo perfecto con lo que presentó. Como lo decía, cada hora de cada día, más de 40 personas pierden la vida por un ahogamiento. Y ahora voy a hacer una presentación algo más personal, porque esta presentación la hago en memoria de mi primo, Nathaniel Bravo, Natito, que falleció en la piscina de nuestra casa cuando tenía 1 año 8 meses. Em, fue súper fuerte para toda la familia, porque es la edad específica que a los niños les encanta el agua, que les encanta meridar la piscina. Estaba gran parte de la familia en la casa en ese momento porque fue el día del cumpleaños de su papá, de mi tío. Entonces el contexto era que estaban toda la familia en la casa, dentro de la casa, toda la familia estaba en los momentos que íbamos a cantar cumpleaños para mi primo, o sea, para mi tío, y en ese momento se desaparece un par de minutos mi primo, que a los minutos fue encontrado en fondo de la piscina y no se pudo reanimar. Eso. De epidemiología, algo mucho más breve, la María Paz presentó lo más importante, que asfixia por inmersión es una de las primeras 10 causas de muerte de menores de 25 años en todo el mundo. Los accidentes en general constituyen la primera causa de muerte en la población pediátrica desde el año hasta la adultez. En menores de 1 año son enfermedades asociadas congénitas y asociadas al nacimiento y embarazo. Entre otras, las causas de muerte accidentales involucran ahogo por inmersión, accidentes de tránsito, envenenamiento, caídas, quemaduras, intoxicaciones y ahogos por cuerpo extraño. En Chile, la asfixia por inmersión es la primera causa de muerte aislada, tanto en lactantes como en preescolares. Y como causa de muerte dentro de accidentes es la segunda causa, siendo primero accidente automovilístico. Generalidades, los niños se pueden ahogar en aguas de tan solo 2,5 centímetros de profundidad, con que les quepa la nariz dentro de ese porcentaje de agua pueden llegar a ahogarse. El 85% de los accidentes se producen en piscinas de casas, en bañeras, en baldes, en canales, en la taza del baño o en playas. Aproximadamente el 47% de las lesiones estimadas durante el periodo 2011 y 2013 y el 73% de las muertes ocurridas durante el periodo 2009-2011 que involucraron a niños menores de 15 años ocurrieron en las casas. Para que tengamos súper claro que es parte de lo que le pasó a mi familia y a muchas de las familias, es que ocurre gran parte en la propia casa, en la propia bañera, en la piscina de la casa. Los niños entre 1 y 3 años están en el grupo de mayor riesgo
encontrándose otro pic en los adolescentes hombres entre 15 y 19 años, que es como lo que presenta María Paz Medel, que principalmente tiene que ver con los factores de riesgo ya más de ser mucho más temerario, de someterse a riesgos de alcohol o consumo de drogas entre amigos. De prevención, la manera más efectiva para disminuir la mortalidad y secuelas es previniendo. En todo ámbito de cosas existen distintos niveles de prevención, que tenemos la prevención primaria, que es para disminuir las condiciones que pueden llevar a presentar el accidente, que aquí principalmente, por ejemplo, poner rejas en las piscinas que rodean las casas. Prevenciones secundarias, donde se disminuye el riesgo de severidad en caso que ocurra el accidente, y en este caso salvavidas tanto como chalecos salvavidas o tener presente salvavidas en caso que el niño efectivamente se caiga al agua, alguien pueda sacarlo a tiempo o no se hunda la cabeza. Y el otro tipo de prevención, la prevención terciaria, que también se va a abordar en este seminario, que es el manejo adecuado una vez que el accidente ya ocurrió, que la gente tenga conocimientos adecuados de RCP, de que la población en general se informe y se hagan estrategias de educación sobre el tema. En esta presentación, que propiamente tal, nos centraremos en prevenciones primarias. Partamos con tinas y bañeras. La mayor parte de los menores de 1 año que fallecen por ahogamiento lo hacen en bañeras o en cubetas de agua. Diversos estudios revelan que entre un 15 a 30% de los cuidadores reportan dejar a los niños en la bañera sin una adecuada supervisión por pequeños lapsus. La mayor parte reporte ir a buscar la ropa, haber respondido a algún mail, alguna tarea doméstica, alguno de los otros hijos que los llamen. Acá no lo puse, pero de los cuidadores, la mayor parte de los cuidadores reportan dejar lapsus sin supervisión a los niños, a los segundos y terceros hijos que a sus primeros hijos. Con los primeros hijos tienen mucho más centrado la atención, pero ya cuando tienen segundo o tercero hijo, es muy frecuente que a raíz de estos mimos o de la cantidad de cosas que tienen que hacer, se descuiden más a los niños más pequeños. Distintos dispositivos de retención, como asientos que se ponen para dejar al niño sentado, sujetadores, no se tienen que utilizar sin supervisión cercana, porque se reportan fallas frecuentes en la sujeción, en los chupones que van pegados a la tina, atrapamientos, que el niño que no sea del tamaño adecuado, que el niño se deslice por los lados, o un pequeño descuido y el niño se sale fuera del dispositivo. Entonces, no sería adecuado tener dispositivos de retención sin supervisión de algún adulto que esté con el niño. Esta es una recomendación general que se recomienda vaciar de inmediato bañeras y cubetas en las que los niños se puedan sumergir. O sea, uno los baña e inmediatamente bota todo el agua en el patio, en otros lugares de la casa, siempre ver que no hayan recipientes, cuando uno baña al perro, que no queden recipientes con agua porque a los niños les llama mucho la atención y tienden a entrar. Sobre el uso de flotadores y alitas, salvavidas en general. Usar chalecos salvavidas o flotadores. Primera consideración, esto es según estudios de la Sociedad Canadiense de Pediatría, los niños que no sean capaces de sentarse solos, solo tienen que entrar al agua en brazos de un adulto, ¿ya? Los niños que ya sean capaces de estar sentados o permanecer como más equilibrados, tienen que estar a una distancia que sea alcanzable por un adulto en sus brazos, y si pueden estar con algún dispositivo, pero tiene que estar a una distancia que el adulto lo pueda retener. Los chalecos salvavidas están diseñados para que la cabeza se mantenga sobre la superficie en posición supina. Eso quiere decir que si un niño cae en un chaleco salvavidas que esté con debida aprobación, si cae de cabeza, el chaleco debería ponerlo con la posición hacia arriba. Los flotadores sí que no se recomienda porque solo mantienen a flote, independiente de la posición, y no se giran si caen o se mantienen con la cabeza abajo. Eso quiere decir, alitas, flotadores redonditos o estos como trajes de baños que vienen, puede el niño caer en cualquier posición e incluso dificultar
la maniobra para darse vuelta. Acá busqué las recomendaciones que presenta el CERNAC acá en Chile sobre dispositivos de flotación. Primero, que pone como recomendación el CERNAC que tener en cuenta que no son dispositivos de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, su uso tiene que estar siempre vigilado por un adulto en todo momento. No es como para dejar a un niño flotando con un flotador o con un chaleco libremente en la piscina y desconcentrarse o hacer otra cosa. Jamás deje solo al menor en el agua o cerca de ella, aunque porte uno de estos juguetes. Buscar y leer los etiquetados. Esto tiene que estar escrito en castellano y señalar la edad recomendada por el fabricante para un buen uso de estos productos. Esto además permite que el flotador sea capaz de soportar el peso del menor. Entonces, leer las instrucciones, ver que sea un flotador adecuado para la edad y que le quede ajustado al menor. Se recomienda utilizar en aguas donde el niño o niña toque fondo. Estas son recomendaciones del CERNAC. Y recordar que alitas, flotadores, collares flotadores o trajes de baño con flotadores no son dispositivos de seguridad. No se tiene que dejar al niño desatento con estos dispositivos. Sobre rejas para piscinas. Las rejas para piscinas es una de las principales estrategias para prevenir asfixias por inmersión en piscinas. Diversos estudios demuestran disminución de accidentes en piscinas en un 50%, o sea, es bastante. La cantidad de accidentes de asfixia que uno podría llegar a prevenir con esta medida es harto. Las desventajas que tienen, que la mayoría de los lugares donde tienen leyes o disposiciones sobre rejas de piscina, las leyes son laxas o bastante poco estrictas. Las normativas muchas veces rigen para piscinas que se vayan a construir nuevas, no para piscinas que hayan estado en la construcción desde antes, o algunas partes las prescriben para piscinas en las cuales vivan niños en el momento de la construcción. O sea, si la persona se cambia, ya no correría. Como normativas generales, las rejas recomiendan que deben ser al menos de 4 pies o 125 centímetros de altura. En otros estudios ponen entre 120 y 150 centímetros de altura, que tienen que estar separados por menos de 4 pulgadas, que son más o menos 10 centímetros para que no quepan entre los barrotes. Y una cosa muy importante es que no tienen que tener barrotes horizontales para que puedan escalar. Los niños son demasiado hábiles y muchos de ellos pueden escalar perfectamente una escalera o unos barrotes que tengan líneas horizontales. Entonces se recomienda usar tipo de reja tipo peineta. Lo voy a mostrar en una foto después. La reja tiene que tener un sistema autocerrable, eso quiere decir con imán para que cuando uno junte la puerta se cierra automáticamente, y que tiene que tener una cerradura que tiene que quedar en lo alto de la reja, no a nivel de los niños. Este es el sistema de retención de tipo peineta, que se recomienda que cerque a la piscina por 4 lados. Hay algunas piscinas que tienen 3 lados y en uno de los lados va hacia la casa, pero se ha visto que disminuye, en 4 lados disminuye más o menos un tercio de los accidentes versus los que tienen solo 3 lados, que puede acceder a la piscina desde la casa. Acá en Chile tenemos un proyecto de ley dando vuelta, pero hace mucho tiempo. Yo estuve revisando la página de sistema legislativo y veo que esta ley ha sido presentada más de una vez. El 2017 se presentó y nuevamente, la última vez que se presentó es con una ley con esta normativa, fue en enero del 2003, hace un año, que dispone medidas de seguridad para evitar accidentes por inmersiones en piscinas, pero el proyecto de ley sigue en el primer trámite constitucional, o sea, es como si fuera presentado hoy día mismo, no ha avanzado absolutamente nada. Y aquí la moción fue patrocinada por estos diputados. ¿Qué otra cosa perdón, el proyecto de ley que se presentó acá en Chile solo dispone de rejas que sean mayor de 1,5 metros, o sea, de 150 centímetros de altura. No dispone ningún tipo de características de la reja, y que tiene que estar presente en todas las piscinas que se construyan, y
y en las que ya están construidas se da plazo de 1 año para construir la reja alrededor de la piscina. Y en casos de piscinas que sean portables, como piscinas inflables o estructurales que sean trasladables o desmontables, que tienen que todas presentar una cubierta de piscina. Sobre alarmas, alarmas de niños, hay alarmas que se ponen como muñeca, hay unas que son como collares, o también existen alarmas para la puerta de piscinas que cuando se abre la puerta suena una alarma. No se ha demostrado que el uso de alarmas prevengan asfixias por inmersiones. No deben usarse como sustituto de supervisión estricta o de rejas alrededor de las piscinas. Y no hay estudios suficientes como para evaluar la eficacia de alarmas en piscinas, ni en las alarmas de puerta, ni las cubiertas de piscina que logren prevención de ahogamiento. Ahora vamos a hablar sobre clases de natación. ¿Ya? Esto son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, según un análisis de la bibliografía más o menos reciente. Todos los niños debieran aprender a nadar. Es la mejor prevención de asfixia por inmersión en aguas de fuentes naturales, donde no se pueden poner rejas, donde no hay disposición de salvavidas. Que los niños aprendan a nadar, por lo menos flotar y llegar a orillas, sería una de las estrategias más importantes como para prevenir asfixia en este tipo de circunstancias. La posición de la Academia Americana de Pediatría es que el niño tiene que tener un nivel de desarrollo adecuado para poder adquirir entrenamiento en natación, y esto no sería un solo factor, sería multifactorial, que incluye habilidades motrices, sociales y emocionales. Si hablamos solo de habilidades motrices para adquirir habilidades de natación, los niños entre 2 y 4 años ya adquirirían habilidades suficientes como para aprender a nadar. Y los estudios más recientes, que eso ha variado un poco la posición de la Asociación Academia Americana de Pediatría, y algunos estudios recientes han mostrado disminuir riesgo de asfixia por inmersión en preescolares, en niños mayores de 2 años, entre 2 y 6, que tengan entrenamiento en natación. Se han hecho estudios en distintos países que se ha visto que en niños entre 2 y 6 años que tengan entrenamiento en natación sí han disminuido los niveles de asfixia por inmersión. Pero existe una controversia porque también hay algunos estudios que muestran que los papás que tienen a sus hijos en clases de natación y que entrenan a sus hijos en natación tienen una percepción de que puede ser para estar más tranquilos y poder dejar al niño con menos supervisión porque el niño ya sabe nadar. Entonces, ante el riesgo de que los padres disminuyan la supervisión cuando sus hijos tienen habilidades de natación, se sugiere que las clases de natación se hagan con una adecuada educación y entrenamiento a los papás en este sentido, porque sí hay estudios de que los papás que ponen a su hijo en natación tienen la percepción que ya que el niño sabe nadar, pueden estar más tranquilos en términos de dejarlos un poco menos controlados. Actualmente no hay una evidencia que respalde que el enseñar habilidades de natación en menores de 1 año disminuya los riesgos. Y hay estudios que han mostrado que exposición a productos clorados en piscinas pueden dañar el epitelio pulmonar en niños y puede llevar a predisponer desarrollo de asma, bronquitis y otras reacciones alérgicas en niños más pequeños. Ya, sobre todo porque en menores de 2 años habitualmente tragan mucha cantidad de agua y o sea, aumentaría el riesgo de producir daño epitelial en sus pulmoncitos. Pero existe un otro estudio longitudinal que no mostró aumento de síntomas respiratorios en niños de 0 a 7 años con exposición frecuente, pero no competitiva a piscinas. Así que está un poco en controversia este último punto en niños más chiquititos. Sobre la supervisión de adultos a niños durante exposición al agua, lo más importante es que tiene que tener 3 componentes: que tengan proximidad, que tengan al niño al alcance de la mano o muy cercano, que esté con una atención continua y persistente al niño, o sea, tratar de no revisar celular, no estar a cargo de muchos niños al mismo tiempo. Las asfixias por inmersión frecuentemente ocurren rápida y silenciosamente durante periodos de supervisión inadecuada. La mayor parte de los papás que
tienen piscina en sus casas tienen la idea de que van a escuchar cuando un niño caiga al agua, ¿ya? Y eso también hay estudios de eso que tienen la falsa sensación de que si el niño se cayera, ellos lo escucharían, estarían atentos y escucharían, pero en realidad gran parte de estos accidentes ocurren bien rápido y en momentos en que no es percatado por los alrededores, por los adultos alrededor. En un estudio de 496 defunciones por asfixias en menores de 14 años, solo un 10% de los niños que murieron por asfixia se encontraba sin supervisión. Eso quiere decir que el 90% de los niños que murieron por asfixia tenían algún tipo de supervisión, pero mal efectuada. En estudios con padres cuyos hijos ingresaban a programas de entrenamiento en natación, a medida que su percepción de que las habilidades de sus hijos aumentaban, la percepción de necesidad de supervisión de adultos disminuía. Esto es súper clave porque es importante educar en ese tema. Y que la supervisión adecuada por un adulto no reemplaza el uso de rejas en piscina, ni al contrario, tampoco el uso de rejas reemplaza la supervisión. Espero que esta presentación de todos los expositores ayude a concientizar, aumentar los conocimientos en el tema y educar a nuestros pacientes para prevenir más muertes por esta causa que en realidad en gran parte de las familias, aunque sean cercanas o más lejanas, ha ocurrido alguna muerte de este tipo en alguna de nuestras familias. Muchas gracias, doctora, por esta sentida presentación. Yo creo que a todos se nos puso un poco la piel de gallina. Eh, Espero que después también recibamos preguntas y podamos conversar un poco más al final. Pero muchísimas gracias. A continuación, presentará Claudio Riutor Paz. Claudio, tú me dices si dije mal tu apellido. Quien es kinesiólogo y referente de atención prehospitalaria de la División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud. Nos va a presentar acerca de la primera respuesta ante el ahogamiento de un niño o niña. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Claudio Rutor, soy kinesiólogo de profesión, reanimador del SAMU Metropolitano por 12 años y hoy día me desempeño como referente del proceso de atención prehospitalaria en el MinSal, específicamente mirando la línea SAMU. Eh, Así que espero que esta presentación un poco poder transmitirle lo importante de las medidas que mencionó hace algunos minutos en la presentación anterior la doctora, y cómo esas medidas de alguna manera impactan en evitar la muerte de los niños, y si es que eventualmente no la podemos evitar, bueno, entonces cómo nos preparamos para poder empezar a dar una respuesta y activar a los equipos de respuesta a emergencias médicas para poder, ojalá, garantizar la sobrevida de estos pacientitos y que quedan sin ningún daño a posterior. Bueno, se me adelantaron en los datos. Siempre me gusta partir con una pregunta: ¿y cuántas personas al día o por hora mueren producto de un ahogamiento en el mundo? Y llegamos más o menos a la conclusión de que entre 40 y 42 personas por hora fallecen. Entonces, finalmente, esto que pudiera parecer que es una condición o un accidente que es un poco lejano a lo que nosotros estamos acostumbrados, en realidad es un problema que puede estar en cualquier minuto. Puede ocurrir en el baño, puede ocurrir en la tina asociado a uso de equipos electrónicos, como hace un tiempito atrás nos tocó tener que vernos enfrentados desde la atención prehospitalaria de unas chiquititas que estaban bañándose porque hacía mucho calor y sus papás las dejaron en la tina, y las niñas se pusieron a jugar con el secador de pelo y se dio la doble figura de la asfixia por inmersión y de la electrocución, producto de que perdimos la supervisión en ese minuto. ¿Ya? Entonces, eso desde el punto de vista práctico. Como definición, el Informe Mundial de Ahogamientos define este escenario como un proceso de experimentar una discapacidad respiratoria secundaria a la inmersión en un líquido. Eh, Tenemos, bueno, qué caso más particular hoy día, o qué coincidencia tener
esta jornada en vista del evento que ocurrió hace 48 horas, un accidente en helicóptero que termina falleciendo un expresidente producto de una asfixia por inmersión. O sea, es como que todo confluye. Desde el punto de vista de la epidemiología, como bien lo mencionaron anteriormente, en las presentaciones anteriores, nos podemos dar cuenta que estos dos estudios que fueron hechos en Estados Unidos entre el 99 y el 2010, la mayor cantidad de niños que murieron en edades de entre 1 y 4 años está asociado a la asfixia por inmersión, donde el mayor pic fue el año 2005. ¿Ya? Y en este otro podemos ver también la tasa de accidentes de personas por distintas edades respecto a la asfixia por inmersión y se ve que quien tiene una mayor incidencia de muerte por esta condición son los niños entre 1 y 4 años. Entonces, es tremendamente importante recordar lo que nos mencionaron en la presentación anterior respecto de las medidas de prevención, los sistemas que nosotros debemos tener para evitar que los niños principalmente caigan a una piscina o caigan a una fuente donde haya agua que les pueda causar daño. Entonces, finalmente, es un problema de salud pública grave. Nos ocurre harto, probablemente se ve aumentado en esta época desde nuestra percepción, porque estamos enfrentados a piscinas, etcétera, pero no obstante, ya sabemos que en el hogar también hay una posibilidad alta de que se produzcan estos eventos. Está estimado que se producen 372.000 muertes al año, que la mayoría de las veces está asociado a países con ingresos medianos o bajos, o sea, estamos también dentro de ese grupo, que las medidas de prevención son vitales, que además, si es que logramos evitar que el niño no se muera producto de una asfixia por inmersión, es altamente probable que si yo no lo atendí rápidamente, quede con alguna lesión o daño cerebral y eso va a requerir, pues va a desencadenar una posterior discapacidad y eventualmente necesidad de rehabilitación. Y por lo tanto, entonces, sabiendo todos estos problemas, teniendo clara cuál es la problemática de la epidemiología, lo importante en este escenario, cuando ya no pudimos evitarlo, es rápidamente tratar de sacarlo del agua, garantizando las medidas de seguridad para ustedes y para todas las personas, y por otro lado, la prontitud en la reanimación. Estos son los dos factores fundamentales cuando ya no pudimos evitar el accidente, el cómo vamos a poder garantizar o a poder aportar sobre la sobrevida y la mejor posibilidad de recuperación neurológica de estos chiquititos. Entonces, finalmente, el objetivo principal, cuando ya ocurrió el accidente y cuando ya tuvimos que llamar al SAMU, tuvimos que empezar a intervenir sobre este tipo de pacientes, es, por una parte, saber que necesitamos rápidamente restablecer la oxigenación, necesitamos restablecer la ventilación, o sea, que este sistema sea capaz de poder captar el oxígeno, que este oxígeno entre a la sangre. ¿Y entre a la sangre para qué? Para poder garantizar la irrigación sanguínea de los órganos nobles, ¿cierto? Del corazón, pulmones y cerebro. Y por lo tanto, entonces, sabemos que las medidas de reanimación inmediata y no necesariamente la reanimación hablando de las compresiones torácicas, sino que si está con dificultad respiratoria, a lo mejor administrar oxígeno, apoyarlo, etcétera, van a ser las medidas claves para poder garantizar la supervivencia y que este niño no quede posteriormente, o esta niña no quede con algún déficit o algún daño neurológico asociado. Muy rápido, tenemos como este evento o esta cascada fisiopatológica respecto de cómo avanza el proceso de la asfixia por inmersión. Y aquí, en general, como todos conocemos, la metodología ABC, lo intento dividir en la fase AB o de vía aérea y ventilación y luego cómo esto repercute en la circulación. Entonces, ya sabemos que es una persona, cualquier edad, que cae al agua o que su vía aérea no es capaz está dentro del agua. Lo que va a generar en una primera instancia es un proceso de desesperación. Va a empezar a bracear, va a empezar a manotear, va a empezar a hacer cualquier cosa a fin de poder salir rápidamente, ¿ya? Y eso va a hacer que comience a tragar agua.
una vez iniciado este proceso, entonces entra el agua, ahí se me repitió, y como comienza a entrar agua, el sistema responde de manera refleja generando un laringoespasmo. ¿Para qué? Para que no siga entrando agua. Hasta ahí vamos perfecto. El problema es que en esta cascada se empieza a generar una segunda derivada de problemas, que es que como cierro la laringe, no dejo de respirar oxígeno, entonces baja la cantidad de oxígeno disponible en la sangre y aumenta la concentración de CO2 en el sistema. ¿Cómo responde esto? Entonces tengo que volver a respirar rápidamente. ¿Por qué? Porque me estoy llenando de CO2, porque la sangre se me está intoxicando, se me está quedando con basura, entonces empieza a generarse una ventilación un poco más activa. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a significar eso? Que al haber hipoxia e hipercapnia, comienza a producirse un mal intercambio gaseoso, bajan los niveles arteriales de oxígeno en sangre, y el sistema entonces dice, tengo que volver a abrir el sistema, cede este laringoespasmo, entra agua rápidamente a la vía aérea, entra agua a la cámara gástrica, y se produce un intercambio entre los surfactantes en el alveolo y el agua que está ingresando. Entonces el sistema responde con una telectasia. Esta telectasia va a generar entonces una alteración en la relación ventilación-perfusión en el pulmón, y como hay un exceso de agua en el sistema, esta persona va a aspirar y eventualmente va a vomitar. Ahora, ya sabemos, por otro lado, que la baja en la saturación de oxígeno en sangre es uno de los factores predisponentes para la aparición de arritmias, en arritmias cardíacas. ¿Ya? Entonces, por un lado, la falta de oxígeno, la baja en el nivel de oxígeno va a gatillar la producción de arritmia, y por otro lado, esta agua fría, en el contexto de un ahogamiento por agua fría, lo que va a hacer es gatillar una hipotermia. Todo esto en conjunto, entonces, gatilla una condición en los pacientes que se asfixian, que es este cold shock o shock asociado al frío, donde vamos a ver una persona que puede estar, lo podemos encontrar en gasping, lo podemos encontrar hiperventilando. Entonces finalmente lo que está haciendo es tratar de compensar una situación que al final del día lo peor que puede estar haciendo, porque trata de respirar más veces y por lo tanto más agua, se va a generar una vasoconstricción, y eso gatilla también va a gatillar un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, si empezamos a mirar esto, finalmente lo que está haciendo es que está gatillando al sistema nervioso simpático. Pero por el otro lado, la hipoxia asociada a, al no poder respirar está activando el sistema nervioso parasimpático. Entonces, se nos genera esta triada, que es una triada de hipoxia, que es una triada de hipercapnia, y eso nos va a generar entonces como un efecto final una acidosis en este paciente. ¿Ya? Esta acidosis en el fondo es una de las vías de entrada a la muerte por shock, donde se va a generar una disminución de la contractibilidad cardíaca, donde además se produce un aumento de la resistencia de las arterias pulmonares y de la resistencia vascular periférica, donde nos vamos a encontrar con arritmias cardíacas, principalmente e inicialmente taquicardia, que va a derivar en bradicardia, y posteriormente va a caer en paro, especialmente en ritmos no desfibrilables, como asistolía o actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Y además se produce un aumento en la permeabilidad del endotelio capilar a nivel pulmonar, y por lo tanto nos vamos a encontrar también con síndromes de estrés respiratorio agudo. Entonces, finalmente, lo que ocurre desde el punto de vista desde el punto de vista de la respuesta adrenérgica, o desde el punto de vista del sistema nervioso, es que se produce una contradicción o un conflicto autonómico que se describe, que es por un lado se genera una activación del sistema nervioso parasimpático induciendo bradicardia, pero también hay otra vía que se activa que gatilla el control del sistema nervioso simpático, gatillando taquicardia. Entonces el sistema hace crisis, y si eso le sumamos que el paciente tenga alguna otra condición como factores predisponentes, que tenga enfermedades oclusivas cardíacas previas, que tenga arteriosclerosis, que tenga canalopatía, es un evento que termina siendo mortal para estas personas.
¿ya? Eso muy rápido como recuerdo de en realidad por qué les pasa lo que, cómo evolucionan estos pacientes desde el punto de vista de la fisiopatología. Y vámonos a la práctica. Entonces, siempre en realidad cuando uno piensa en reanimar, las grandes instituciones de la reanimación cardiopulmonar en el mundo, ILCOR, AJA, el Consejo Europeo de Reanimación, el Consejo Australiano, etcétera, etcétera, tienden a llevar los procesos de la reanimación a cadenas o a cosas que sean muy fáciles de recordar. ¿Ya? ¿Para qué? Principalmente buscando imágenes y buscando dibujos para que la gente los recuerde. ¿Ya? Eso finalmente es el objetivo que tienen todas estas asociaciones de eh, ayuda o de apoyo en la reanimación cardiopulmonar. Entonces, en el contexto particular del ahogamiento, nos vamos a encontrar con que lo primero para evitar que alguien se muera por un ahogamiento es las medidas de prevención. Y eso es lo más importante. ¿Ya? El que nadie o que ninguna persona, niño, adulto, quien sea, eh, pueda, esté expuesto a una situación de riesgo. Ahora, cuando eso ya no lo logramos, bueno, entonces lo que se espera es que rápidamente alguien reconozca que esa persona se está ahogando, ¿sí? Y que pida ayuda lo más prontamente posible. En este contexto, y en Chile, al 131. Luego, si esto ya no ocurrió, o cuando ya reconocimos la medida del ahogamiento, una de las primeras cosas que deberíamos intentar hacer es tratar de lanzarle algún dispositivo que favorezca que la persona flote en el agua. Y una vez que esto ya lo logramos, entonces sí efectivamente podría ayudarlo a salir. Sin embargo, es tremendamente importante que en este punto es uno de los momentos más críticos del proceso de rescate de alguien del agua, porque si yo lo intento sacar y no sé las medidas que corresponden para poder sacarlo del agua, entonces es cuando se produce un segundo accidente y a lo mejor intentamos salvar a la persona y la salvamos, pero el rescatista inexperto es quien termina falleciendo arrastrado por el agua o ahogado porque no sabía nadar, o etcétera. ¿Ya? Luego, si eso no pasó, y esperemos que esperemos que esto no es lo que ocurra normalmente, lo que vamos a necesitar es brindar una atención de médica o atención de primer auxilio en contexto de ser necesaria, ¿cierto? Y brindando los cuidados que necesita la persona, sí teniendo claro que cualquier persona que tuvo alguna signo de ahogamiento o que tuvo alguna condición de este tipo, que estuvo sumergido, que respiró, etcétera, agua, debe ser evaluado en una unidad de emergencia hospitalaria o en un dispositivo de atención donde pueda recibir atención médica y se pueda determinar efectivamente la conducta a seguir. No es una buena idea quedarse en el domicilio pensando que ya no pasó nada. En esta misma línea, la American Heart también define sus cadenas de sobrevida y en este contexto, como se me solicitó, tenemos la cadena de sobrevida pediátrica, donde nuevamente se nos repite el concepto de que en caso, cualquier accidente, cualquier evento grave o potencialmente mortal para un niño, la clave es la prevención. No podemos olvidar esto. ¿Ya? Esto es la ley número uno, que no le pase en realidad, porque finalmente cuando un niño, producto de un accidente, producto de una enfermedad o lo que sea, llega a un estado crítico, se hace cada vez más complejo poder manejarlo. Tenemos baja disponibilidad de hospitales pediátricos, por ejemplo, tenemos todo lo pediátrico es un poco más, es más complejo desde el punto de vista de la red de salud. Además, y tremendamente importante, y aquí un poco el llamado a ustedes que están al otro lado de la pantalla, que esta cadena de sobrevida que incluye además la activación de la respuesta de emergencias médicas, que es llamar al 131, que es garantizar RCP de alta calidad, que hagamos una muy buena reanimación,
que ya como llamamos a la ambulancia, llegue el SAMU lo más rápidamente posible al lugar para poder brindar una atención avanzada y hacer las medidas que correspondan respecto de la atención de este niño, a lo mejor manejarle la vía aérea de manera avanzada, no sé, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos llegar a una unidad de emergencia y le podamos brindar unos muy buenos cuidados posparo. ¿Ya? Y estos muy buenos cuidados posparo gatillen en este proceso de recuperación o de rehabilitación, que es el sexto eslabón que se incorpora a partir del 2020 en las guías AJA y que apunta principalmente a que las personas que han sufrido un paro cardíaco probablemente van a necesitar una recuperación o un apoyo en la reinserción laboral, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de mi profesión, como kinesiólogo, yo dije, wow, los profesionales que estamos asociados a la rehabilitación, entramos con todo a la cadena de sobrevida del paro. Sin embargo, si tenemos malas medidas de prevención, si no nos sabemos el número de la ambulancia, si no brindamos RCP mientras llega la ambulancia, es que no sé, es que cómo lo voy a hacer, y si lo mato, y si no lo mato, y por qué le voy a hacer, por qué le voy a hacer compresiones, mejor lleguen, etcétera, etcétera. Si la ambulancia no está cerca, si no tenemos disponibilidad de ambulancia porque a lo mejor está retenida en un servicio de urgencia, entonces tuve que despachar una ambulancia desde otro lado que requiere más tiempo, probablemente no voy a llegar al cuidado postparo porque soy una persona que no va a salir del paro y por lo tanto menos va a requerir recuperación, rehabilitación. Entonces, es tremendamente importante considerar que todos quienes estamos aquí, mientras no estemos dentro de una unidad de emergencia en nuestro hospital, en nuestro consultorio, lo que sea, somos responsables de prácticamente el 50% de la reanimación de una persona. ¿Por qué? Porque tenemos que generar las medidas de prevención, tenemos que llamar a la ambulancia, tengo que saber qué decirle a la ambulancia, si no sé dónde estoy, si no soy capaz de dar las referencias del lugar donde se produce el accidente, difícilmente la ambulancia va a poder salir en tanto no tenga la dirección exacta. Y mientras tanto, el equipo del SAMU, el centro regulador, le va a dar indicaciones de RCP de alta calidad. ¿Para qué? Para que la sangre siga fluyendo, ¿cierto? Para que podamos ventilar a este niño y de alguna manera entonces generar las condiciones para que sangre oxigenada, a lo mejor no todo lo oxigenada que queremos, pero sangre con niveles de oxígeno aceptables para el funcionamiento del cerebro y que a través de las compresiones llegue hacia la masa cerebral y así evitar la muerte cerebral. ¿Ya? Está estimado que por cada minuto que pasa de una persona en paro cardiorrespiratorio que no ha recibido reanimación cardiopulmonar, se pierde un 10% de cerebro. Entonces, ahí ustedes pueden empezar a sacar el cálculo a cuánto están o a cuánto está una ambulancia la más cercana a donde ustedes estén y ver cuál es la posibilidad de sobrevida de alguien si es que no le hacen reanimación cardiopulmonar lo más prontamente posible. ¿Ya? Y eso entonces necesita de planes de entrenamiento, necesita de que nosotros como profesionales de salud, si hay rescatistas, si hay bomberos, si hay carabineros, quienes estemos como instituciones de primera respuesta a emergencia, seamos capaces de brindar a lo menos reanimación cardiopulmonar básica a la espera de que llegue la ambulancia. Entonces, medidas de prevención, siempre la supervisión, siempre es tremendamente importante estar encima de nuestros niños, para los que somos papás, estar encima de ellos, no soltarlos, como bien mencionaban por ahí, la doctora que presentó anteriormente, cuidado con estar mirando y mirar el WhatsApp o el teléfono o las redes sociales o TikTok o lo que sea, porque finalmente esos son los instantes donde se produce la emergencia. Alguien pudiera decir enseñarles a nadar, sí, es una muy buena alternativa, pero también es importante considerar que la evidencia no genera una falsa sensación de seguridad para los papás, no necesariamente es una seguridad para los niños. El uso de chalecos, de flotadores, puede ser una buena alternativa, no alitas, que sean flotadores, que sean chalecos que estén certificados, que cumplan con todos los requisitos de seguridad. A veces tendemos a ahorrarnos lucas en seguridad y finalmente eso es lo que a posterior después le salva las vidas a las personas. En el contexto de playa, bueno, ir a lugares donde efectivamente estén habilitados para poder bañarse o para poder, no sé, nadar, etcétera, lo que sea, y no meterse en lugares donde no se pueda porque aumentamos de manera inmediata el riesgo de sufrir.
muerte por inmersión. Ahora, bueno, ya esto ocurrió. Nos encontramos, bueno, muy gráfico, nos encontramos al niño flotando en la piscina y vamos a tener que mirarlo. Y aquí, desde el punto de vista de lo que propone la Academia Americana de Pediatría, es empezar a evaluar a este niño en base a este triángulo, que es el triángulo de la evaluación pediátrica, donde nosotros miramos tres aspectos y entre 3 y 5 segundos aproximadamente uno es capaz de determinar en relación al aspecto, a cómo está respirando y a cómo está la circulación de este niño, solo mirando, determinar si es que está crítico o no está crítico, o en realidad si es que tengo tiempo o no de poder hacer algunas intervenciones o de si es que puedo desplazar algunas intervenciones. Entonces, aplicado al niño en asfixia por inmersión, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que desde el punto de vista aspecto o de conciencia va a tener un mal aspecto, va a estar hipotónico, no va a estar reactivo, ¿ya? No va a interactuar con el medio. Desde el punto de vista del trabajo ventilatorio, va a ser un niño que probablemente no van a escuchar ruido respiratorio, ¿cierto? Y que no va a tener trabajo respiratorio, entonces ustedes lo van a mirar y a decir, wow, ¿respira o no respira? Y que al mirar el color va a estar un poco cianótico y probablemente las extremidades, la piel va a estar reticulada o la piel marmórea. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo digo? No está entrando oxígeno. Ese oxígeno no está siendo transportado tampoco por el sistema, ¿a dónde? Hacia el cerebro. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión que yo hago a partir de esta primera mirada. Está fallando el sistema circulatorio, está fallando el sistema respiratorio, está fallando el sistema circulatorio y eso me está gatillando entonces una baja de perfusión o una baja de llegada de sangre con oxígeno al cerebro y por lo tanto lo que va a ocurrir es que de manera práctica vamos a ver un niño que no está respondiendo y que no está respirando y que por lo tanto yo tengo que llamar rápidamente al 131 y comenzar con las medidas de reanimación cardiopulmonar lo más prontamente posible. Importante entonces, el paro cardíaco de una persona por ahogamiento, no olvidar que la mayoría de las veces, a menos que ustedes lo presencien, que se generó por un colapso súbito dentro del agua, y ahí uno pudiera pensar que la causa es más bien cardíaca, la mayoría de las veces de este tipo de paro al cual nosotros nos vamos a ver enfrentados es un paro por causa hipóxica, ¿ya? Y por lo tanto, la prioridad va a ser proveer oxígeno a el cerebro, al corazón y a otros tejidos. ¿Ya? Este es el leitmotiv de la reanimación cardiopulmonar en este contexto del paciente con paro hipóxico. ¿Ya? Entonces, vamos a pedir ayuda, vamos a llamar al 131 y esto es tremendamente importante, no lo olviden, el 131 es el único número donde nosotros debemos llamar, perdón, no es el único, es el primer número donde nosotros debemos llamar frente a una persona que está cursando con alguna patología o con algún problema de salud, en este contexto aplicado a la asfixia por inmersión. ¿Ya? No llame a los bomberos primero, no llame a carabineros primero, porque lo que necesitamos es que salga una ambulancia, porque tenemos que trasladar a esa persona rápidamente. Mientras más se demora la ambulancia, es peor aún. Además, si el SAMU hoy día determina que producto de la cercanía de donde usted está llamando está más cerca un cuartel de bomberos o puede pedirle apoyo y en tanto llega el SAMU, puede que llegue bomberos y comience con la reanimación, en tanto a ustedes también les está dando indicaciones de reanimación cardiopulmonar, pero necesitamos la puerta de ingreso a la atención sanitaria, que es el 131. Luego, una vez que llamamos, entonces verificamos la seguridad de la escena y que el lugar sea seguro tanto para la persona como para quien rescata, porque si no podemos terminar teniendo dos fallecidos producto de una asfixia por inmersión, ¿cierto? Y si es que puede y tiene el entrenamiento, entonces si puede sacar a la persona del agua es una buena alternativa. Ahora, ¿qué le vamos a decir al SAMU? En realidad, lo más importante es que este es un cuestionario inicial que tienen los centros reguladores del SAMU, que lo que permite es que yo detecte a través de estas 4 preguntas muy rápidamente si es una llamada de riesgo vital, y si es una llamada de riesgo vital, entonces el móvil tiene que estar saliendo despachado antes de los 120 segundos. Pero para que eso pase, tengo que tener información muy sensible, tal como cuál es la dirección. ¿Ya? Y que sepan efectivamente dónde están. A veces nos ocurre que producto del nerviosismo olvidamos hasta la dirección de nuestra casa. Entonces,
necesitamos que cuando van a llamar a la ambulancia, la dirección sea lo más precisa posible, si es un pasaje interior, si, etcétera, a fin de que la persona que toma la llamada y después cuando la ambulancia sale, poder identificar lo más rápidamente posible esa dirección. Hoy día, por ejemplo, tenemos la Alameda, tenemos Libertador General Bernardo Higgins, esta misma calle cambia en distintas partes, cambia de nombre. Entonces, la numeración, si tiene un 0 adelante, 0481 o 481, es un factor decidor para poder determinar cuánto tiempo se va a demorar la ambulancia. Pues si yo la mando al 0481, probablemente va a estar a mucho tiempo de distancia que si es el 481, porque son lugares distintos. Entonces, el que llegue al lugar, que intente buscar, que pregunte, etcétera, retrasa la llegada de la ambulancia. Ahora, si ya logré saber la dirección, bueno, ¿en qué tramo de edad está? ¿Es un niño? ¿Es un adulto o es un anciano? ¿Ya? Para poder ir tomando las mejores decisiones, porque esto en algún minuto después va a significar tomar la decisión de dónde va a ser derivado, ¿ya? Saliendo del paro. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Está en el agua, se ahogó, lo atropellaron, cayó a altura, se tomó las pastillas, no sé, etcétera? ¿Ya? Y el motivo de la consulta le va a preguntar rápidamente si la persona está consciente o está despierta, le va a preguntar si está alerta, si responde a la voz, si responde al dolor o si está inconsciente, y si hay algún tipo de sangramiento que ustedes miren que es un gran sangramiento. Si estas preguntas que están aquí como motivo de consulta y respecto de lo ocurrido da que es una llamada de riesgo vital, la ambulancia va a salir despachada de manera inmediata y en base a la información que ustedes dieron, este radiooperador lo que va a hacer es que se puede ir a unas tarjetas. Y en este contexto, por ejemplo, si es un paro, lo que va a hacer es que le va a dar indicaciones de reanimación cardiopulmonar telefónica. Esta está dividido acorde a los tramos de edad que propone AJA, donde le va a ir dando indicaciones. Escúcheme, la ambulancia ya salió del lugar, probablemente le va a ir diciendo dónde la ambulancia va porque están siendo controladas por GPS, no corte, ¿ya? Y le va a dar indicaciones de que haya alguien, ojalá esperando la ambulancia para que la ambulancia fuera no esté tocando la sirena ni nada por el estilo. Le va a dar indicación de RCP, le va a decir que ponga el teléfono en manos libres, le va a decir que ponga el niño boca arriba en el suelo o en una cama, en una superficie lo más dura posible, que se arrodille al lado de la persona y que inicie las compresiones, etcétera, etcétera. Es la información que el radiooperador debe darle como indicación de reanimación cardiopulmonar telefónica, en tanto la ambulancia llega al lugar y el radiooperador corta la llamada cuando el equipo de la ambulancia le dice que llegó al lugar. Esa es la información que le va a dar el centro regulador para que usted, o que va a requerir la información del centro regulador para que usted, lo más importante es que siempre se dejen llevar por las indicaciones del radio operador y no ustedes intentar controlar la conversa con el radio operador porque eso retrasa el tiempo. ¿Ya? Luego, una vez que determinamos entonces si es que no responde, lo que hicimos fue activar el sistema de respuesta a emergencias médicas y ahora vamos a controlar la ventilación. ¿Ya? Y en este contexto lo que vamos a ir a determinar es que si la persona no respira, lo que ustedes deben hacer es abrir la vía aérea y administrar 2 ventilaciones efectivas. Ahora, ¿qué significa 2 ventilaciones efectivas? Que el tórax se expande cuando ustedes ventilan. ¿Ya? No es nada más que eso, es muy simple, es muy fácil. Si ustedes ventilaron y se expande el tórax, 2 veces y listo. No es necesario realizar inmovilización cervical, ¿ya? A menos que la cinemática lo sugiera. Si ustedes me dicen que cayó y que se golpeó y que posterior a eso quedó inconsciente o que venía cayendo a altura y cayó a la piscina, perfecto. Pero si la sospecha es que el niño solo cayó, está en el agua y que fue encontrado, no es necesario. La evidencia menciona que menos del 0,05% de los pacientes que tienen asfixia por inmersión tienen lesión cervical, y en el peor de los escenarios, si usted está solo y no tiene entrenamiento en el manejo o en la inmovilización cervical, lo más importante es salvarle la vida, ¿ya? No intente despejar la vía aérea del agua aspirada. Si tiene agua, no se preocupe, no pierda tiempo, no está respirando, necesitamos hacerlo respirar, ¿ya? Y tampoco utilice compresiones abdominales para expulsar el agua porque pudieran favorecer el vómito, ¿cierto? Y lo que necesitamos,
como clave es que poder hacerlo ventilar rápidamente. Entonces solamente lo que ustedes se tienen que preocupar es de abrir la vía aérea y realizar 2 ventilaciones efectivas. Luego de esas 2 ventilaciones, ¿qué hacemos? A lo mejor respiró y a lo mejor empezó a respirar, o a lo mejor no está respirando, pero si no respira y tiene pulso, entonces pueden continuar con ventilaciones en el contexto del niño cada 2 a 3 segundos, y en el contexto del adulto cada 6 segundos, y controlar nuevamente el pulso cada 2 minutos. Y si que en la comprobación del pulso no palpan pulso o tienen la duda de si no hay pulso, entonces inicia rápidamente la RCP. ¿Cómo la vamos a iniciar? Muy fácil. 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Ya? 30 ventilaciones y 30 compresiones y 2 ventilaciones a lo que se les cruce como paciente en paro. Siempre la regla general es 30 por 2. Luego, más de alguno me puede decir, sí, pero es que los niños es 15 por 2. Perfecto, está súper bien, pero tienen que cumplirse algunas condiciones. Una es que sean personas entrenadas en reanimación cardiopulmonar y que sea un paciente pediátrico. Entonces, ya empezamos desde el punto de vista de la reanimación básica a generar algunas condiciones que probablemente luego son difíciles de recordar. Entonces, para que de alguna manera poder equiparar o generar una condición estándar para todo el mundo, 30 por 2 a lo que se les cruce como paciente en paro cardiorrespiratorio. Luego, si yo estoy entrenado, tengo las habilidades y estoy en contexto de equipo, entonces para un paciente pediátrico, y esto es menos de 8 años antes de los signos de la pubertad, yo pudiera entonces hacer ciclos de 15 compresiones y 2 ventilaciones. Cuando estamos haciendo ciclos de 30 por 2, entonces pueden ser 5 ciclos de 30 por 2 o el equivalente a 2 minutos. Y cuando estamos haciendo ciclos de 15 por 2, pueden ser 10 ciclos de 15 por 2 o el equivalente a 2 minutos. Ah, pero todavía a lo mejor se acordó que no ha llamado a la ambulancia. Bueno, llámela ahora. ¿Ya? Lo importante es que tenga claro que si se encontró con una persona que no responde, debe llamar a la ambulancia, pero también si se encontró con una persona que ya está en paro cardiorrespiratorio y usted no ha llamado a la ambulancia, entonces este es un buen momento también de hacer la llamada lo más prontamente posible. Mientras estamos haciendo la reanimación cardiopulmonar, lo que esperamos es que llegue un DEA. ¿Ya? Hoy día tenemos una ley de desfibrilación y tenemos un reglamento de DEA que ya está operativo y que establece los lugares donde se debe estar instalado este tipo de equipo. Y cuando alguien se lo entregue, en realidad lo que usted tiene que hacer es tomar el equipo, encenderlo y seguir cada una de las indicaciones que el equipo le da. ¿Ya? Todos los equipos responden a un proceso en particular, que es encenderlo, analizar y desfibrilar. Sin embargo, el cómo se enciende, el cómo analiza y cómo desfibrila depende del equipo y de la persona que lo diseñó. Por lo tanto, la mejor recomendación que les puedo dar es que ustedes determinen cómo se enciende el equipo y le pongan atención y sigan cada uno de los pasos que el equipo le está indicando. En el contexto de la asfixia por inmersión, lo importante es que cuando van a utilizar el DEA efectivamente sí se puede utilizar, pero lo que debe ocurrir es que no debe haber contacto de agua entre parche y parche. ¿Ya? Por lo tanto, no es necesario secar a la persona completa, ¿ya? Sino lo que en realidad nosotros debemos hacer es secar el tórax o el torso del paciente, a fin de evitar que haya una comunicación de agua o una comunicación que genere el contacto del agua y los dos parches. ¿Ya? Eso es tremendamente importante, el resto no necesitan seguir secando el cuerpo. Como bien les decía anteriormente, lo importante es que siga las indicaciones del DEA. Entonces, si el DEA no indica descarga, o si ya generó la descarga el equipo, reinicie inmediatamente la reanimación cardiopulmonar, comenzando con las compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y siempre, siempre, siempre seguir las indicaciones visuales y auditivas del equipo, que se las va a indicar, les va a hablar fuerte, está diseñado para estar en lugares donde hay mucho ruido, así que por lo tanto basta con que ustedes le pongan la mejor atención y el equipo los va a guiar o las va a guiar a prestar la mejor performance de atención del DEA.
Entonces, la reflexión final respecto del proceso de atención prehospitalaria es que sepan que es un problema de salud pública, que tiene un impacto importantísimo en los niños, ¿ya? Que la mayoría de las veces está asociado a falta de supervisión o a conductas negligentes en los pacientes adultos asociado a alcohol, asociado a droga, en que el objetivo del manejo de este tipo de pacientes en el contexto prehospitalario, por supuesto en el intrahospitalario también, es que llegue sangre con oxígeno a los órganos vitales. ¿Cómo eso lo hacemos? Entonces, reconozca rápidamente que hay alguien que se está ahogando y si es necesario, inicie la reanimación, como muy sencillo, 30 compresiones, 2 ventilaciones, pero para eso necesita tener entrenamiento. ¿Ya? Necesitan tenerlo, es necesario que practiquen. En Spotify hay una playlist de la American Heart Association donde les pone canciones que el ritmo de la canción es el mismo ritmo que ustedes deberían seguir para poder reanimar. En las páginas sociales de AJA, por ejemplo, se va publicando cada cierto tiempo nuevas canciones que permiten generar el ritmo de las compresiones. De hecho, para los más jóvenes hay una canción hasta de Bad Bunny que pueden salvar vidas, así que hay una buena gama de posibilidades de poder generar una buena reanimación, ¿ya? Y este último cuadrito en realidad, lo importante y lo que me gustó de este cuadro para dejárselo es que en realidad la línea de tiempo del ahogamiento responde a distintas fases, ¿ya? Donde tenemos una fase pre-evento, una fase evento y una fase post-evento. ¿Y qué es importante esto en realidad? En que hay comunidades en riesgo y hay personas en riesgo, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con vulnerabilidades, pero por otro lado con acciones, ¿ya? Cuando se produce el evento, entonces lo que tenemos que hacer es que todas las personas caen en un cuadro de estrés y por lo tanto tenemos que saber generar una muy buena reacción, una muy buena respuesta y tenemos que aprender de lo que nos pasa. Si no aprendemos de lo que nos pasa, entonces no podemos mitigar los efectos de un nuevo evento y eso finalmente deriva en que se nos sigue muriendo gente. Entonces, para eso entonces tenemos que establecer algunas acciones o actividades como comprender, planificar, implementar y un poco es lo que estamos haciendo hoy día en este minuto de generar la sensibilidad, de comprender qué es lo que está pasando, cuál es la problemática. También tenemos que aprender cómo reaccionar. En este contexto pudiera ser a lo mejor aprender a cómo sacar a alguien de una piscina, aprender a cómo sacar a alguien de aguas abiertas, pero también saber cómo reanimar a alguien que está cursando con un paro cardiorrespiratorio producto de una asfixia por inmersión, ¿cierto? A fin de evitar que se nos mueran más personas. Y también desde la mirada de los profesionales que nos corresponde a nosotros, es cómo nos preparamos como primeros intervinientes, cómo nos preparamos como respuesta a emergencias médicas prehospitalarias a este cuadro, cómo nos preparamos desde el punto de vista del hospital a este tipo de pacientes. Si llega con un cuadro asociado a hipotermia, tenemos los equipos para poder manejar la hipotermia. No, sí, no lo sé, eso se los dejo a ustedes para que puedan mirarlo. Y posterior a eso, si es que todo esto funcionó, bueno, ¿cómo está el soporte eh, psicosocial de este paciente para que vuelva a su casa? ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo lo vamos a devolver a la vida normal después de todo este estrés que le tocó evidenciar? Eso por mi parte. Espero que haber dejado las menos dudas posibles. Muchas gracias, Claudio. Creo muy práctica, muchos tips, ¿cierto? Muy necesarios en este contexto, así que muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas que vamos a empezar a realizar. Sin embargo, antes quisiera darle la bienvenida a Lorena Vera, que siempre tiene que multiplicarse, pero ya estaba con nosotros y se incorporó. Lorena, que es la referente de infancia de la División de Atención Primaria. ¿Ya? Nos habían hecho una pregunta en particular que la voy a aclarar yo porque es tangencial al tema. Nos estaban preguntando si esta grabación va a estar disponible en el YouTube de Hospital Digital y la verdad es que no lo sabemos, pero sí sabemos que de alguna manera podemos hacerles llegar la grabación
Así que para que queden todos atentos, atentas a sus referentes, si hay personas de la comunidad que quisieran tenerla, si son de educación parvularia, por ejemplo, también tenemos comunicación con los referentes de Junji Integra, con la Subsecretaría de Educación Parvularia, y lo vamos a tratar de compartir por distintas vías, ¿ya? Habiendo dicho eso, la primera pregunta se la voy a hacer a María Paz, que preguntan si existe folletería que se pueda entregar a los padres, madres y cuidadores en general, con respecto a la prevención o si existe alguna causa. Sí, mira, se cuenta con material que es del Chile Crece Contigo. Hay un documento que tiene que ver con los talleres y el apoyo a la parentalidad, que es el que se llama Seguridad y Prevención, donde se desarrollan los distintos tipos de accidentes y cómo ir previniendo los accidentes en niños y niñas. Y ahí también se aborda lo que tiene que ver con accidentes de asfixia por inmersión en distintos escenarios. ¿Ya? Eso es un material. También en la página de Chile Crece Contigo están disponibles audios y está disponible también material que no es tan extenso, pero sí orienta a cómo ir previniendo la asfixia por inmersión. Sin embargo, no contamos con un folleto, por ejemplo, específico para la asfixia por inmersión. Podríamos trabajar en eso, entendiendo todo lo que significa el recurso de poder imprimir este material. Pero sí existen otros tipos de dispositivos como videos que pueden orientar a las familias y que también se los vamos a hacer llegar. Y también en la norma técnica de infancia, en el capítulo 2, hay una sección donde se describe cómo abordar con la familia la prevención de los accidentes por asfixia por inmersión. Así que podríamos, como estamos comenzando a organizar todo el trabajo preventivo de los ahogamientos, yo personalmente me comprometo a poder ir haciendo un compilado de toda la información que tenemos disponible y hacerla llegar a los referentes tanto de los Ceremis de salud como de los servicios de salud y al intersector, en ese caso la Subsecretaría de Educación Parvularia, para que puedan hacer la bajada de esta información. Gracias, María Paz. La siguiente pregunta para la doctora Fuentes. Preguntan si el chaleco salvavidas entonces sería el más recomendable para utilizar. Está silenciada, doctora. Ahí sí. Dentro de los dispositivos, como para ayudar a flotar, sí, el chaleco salvavidas es el más recomendable, pero tiene que estar además acompañado de supervisión de adultos. No sirve el dispositivo por sí solo. Y siempre reforzar que nada reemplaza la supervisión, Sí, ¿cierto? sí. De las personas adultas. Pero de todas maneras el chaleco por sobre no se recomiendan ni las alitas ni otros dispositivos de flotación. Ujú. Perfecto, muy claro. Em, ¿Existe el mito? Esta pregunta es para Claudia. ¿Existe el mito que si alguien ayuda a una persona y ésta fallece puede ser acusada de cuasi delito de homicidio? Uno puede tener los conocimientos, pero siempre está ese temor de verse involucrado en un escenario así. No, a menos que sean acciones tremendamente aberrantes y que uno dijera, wow, pero no, no. Además que si ustedes llaman al 131 y hacen reanimación cardiopulmonar en base a lo que le está, o siguiendo las indicaciones del radiooperador, hay una indicación ahí de un equipo de salud respecto de la reanimación cardiopulmonar. Eh, y en general, todo lo que tenga que ver con primer auxilio, más que acciones para resolver el problema de la persona, apuntan a no agravar la condición de la persona. Entonces, no, no. Si uno tuviera que reanimar y se fractura una costilla o se fractura el esternón, claro, nunca es lo ideal,
pero pudiera generarse esa condición, pero necesitamos una persona viva. Bueno, con una costilla fracturada no es lo mejor, pero lo prefiero con una costilla fracturada a muerto con su parrilla costal completa, así que no se hace esa figura, a menos, insisto, que alguien dijera, ya, le voy a hacer una reanimación a corazón abierto y y le abrió el tórax, pero eso ya no hay más que, no hay mucha vuelta que darle al respecto. Perfecto, muchas gracias. Rosario, ¿continúas tú? Continúo yo. ¿Qué me dices? Con- Ya. Había otra pregunta. Si había alguna edad para el uso del DEA en caso pediátrico por el tamaño de la superficie corporal. Si Claudio ahí nos puede también contestar eso. Sí, los DEAs vienen con parches adultos y parches pediátricos, ¿ya? Técnicamente la indicación es 2 a 4 joules por kilo de descarga hasta una dosis máxima de 10 joules por kilo, siempre y cuando no sobrepase la dosis del adulto. Los DEAs como tal vienen seteados para si están con parche pediátrico o si están en modo pediátrico, descargan 50 joules. ¿Ya? Y en adultos descargan 220 joules, ¿ya? No obstante, también las guías mencionan en que si yo tengo la duda de cuánto pesa el niño, qué edad tiene, póngale parche adulto y definirlo con la energía del adulto, ¿ya? Así que, eh, y para lactantes y para menores de un año, la mejor recomendación, sí, en este contexto, en el contexto de equipos de salud, no el DEA y es el monitor desfibrilador con palas pediátricas, pero si estamos hablando de reanimación básica, el DEA con parche pediátrico ojalá, y si no, adulto a lo que se les cruce. Perfecto. Y para la doctora Fuentes, ahí yo no sé si también nos puede complementar María Paz, ¿cuáles serían las recomendaciones para las madres que insisten en que sus bebés menores de un año tengan clases de natación para que aprendan a flotar? Eso también fue una de las preguntas que aparecían en el chat. Sí, yo puedo responder eso. En realidad no se recomienda enseñar a nadar a menores de un año por varias razones. Uno, porque por epidemiología los menores de un año no se ahogan en la piscina habitualmente, sino que habitualmente es en bañera o en pequeños porciones de agua, en cubetas, en cosas muy pequeñas, no es que se caigan a la piscina. El niño menor de un año en ningún momento debería estar libre nadando en la piscina, no tendría por qué caerse en una piscina. Así que no es que, tampoco hay estadísticas o estudios que muestren que enseñar a nadar a menores de un año disminuya las muertes por asfixia en menores de un año. Y lo otro, que enseñar a nadar en menores de un año tiene ciertos riesgos específicamente, o sea, centrados en el tipo de piscina, la temperatura, que tiene mucho mayor riesgo de hipoxia, o sea, perdón, de hipoxia y de hipotermia, ¿ya? Las piscinas para nadar en niños en menos de un año tiene que ser una temperatura mayor que las piscinas que uno nada habitualmente, y el nivel de cloración tiene que ser mínimo, porque sí puede producir daño de vía aérea en niños más chiquititos. Eso. Para complementar lo que muy bien decía la doctora Fuentes, lo que sí puede servir, entendiendo como efectivamente que muchas veces preguntan los mamás, los papás, los cuidadores por las clases en menores de un año, pensando como en preescolares, que también la evidencia lo que dice que podría en los escolares tener un aporte mucho más significativo, entendiendo cuáles son los riesgos y cómo relacionarse en situaciones donde están en el agua. En los preescolares lo que sí se ha visto es que el realizar actividades como tener clases de natación podrían fortalecer el vínculo, por ejemplo, con la familia. ¿Ya? Sin embargo, nunca reemplazaría el que cuando estén en el agua se encuentren acompañados o supervisados por los adultos de manera responsable y activa. Pero efectivamente en los preescolares no reducirían el riesgo de poder tener algún evento de asfixia por inmersión. También nos preguntaban, nos decían en relación, o sea, la diferencia con la reanimación en adultos, ahí la compresión en niños, qué tan profundo debe ser. Y ahí, Claudio, no sé si tú nos puedes comentar, entiendo que la presión tiene que ser deprimir el esternón al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, ¿no? Como para que nos puedan aclarar eso también.
Sí, vamos muy bien. En general la recomendación para la guía general adulto son 5 centímetros y no más de 6, y no más de 5 incluso. Y en los niños es no más de 4 centímetros en realidad, no es que no más. Sí, bueno, muchas gracias. No tenemos muchas más preguntas a menos que a mí se me Decían hayan lo de pasado. distribuir las guías anticipatorias en códigos QR. Era la Si última. podemos distribuir guías anticipatorias en códigos QR para poder distribuir a padres. Yo me imagino que sí, no sé si en este preciso minuto, pero sí, eso es algo que se puede generar. Eh, Así que, bueno, dejar los invitados todos a tomar un poco este tema, conversarlo con sus familias, la especial precaución que hay que tener con los niños y niñas en el agua es una preocupación muy importante para nosotros. Es muy importante que estén acá la comunidad también. Sabemos que quizás no se sienten, ¿cierto?, con todas las herramientas y la comunidad en general, pero eso también se puede entrenar. También los equipos de salud podemos enseñar aspectos básicos. Así que eso también lo pueden hacer, tampoco necesitan tener muchos conocimientos. Esto es como una receta de cocina, hay que hacer esto, así, 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 y con una acción que pareciera ser muy breve dentro de todos estos eslabones, es fundamental para la sobrevida, ¿cierto?, de las personas que están en esta situación de emergencia. En lo personal, agradecerle a la doctora Fuentes nuevamente por esta sentida presentación. eh, y de transmitirnos, ¿cierto?, efectivamente el dolor que ocurre en las familias cuando estos eventos ocurren. Así que le mandamos un abrazo y muchas gracias por estar compartiendo acá con nosotros. A Claudio Riudor, que ahora sí parece que lo dije mejor, porque lo dije de otra forma antes, también. Agradecerles un montón la excelente disposición y como está Lorena Vera, no sé si quieres dar unas palabras para hacer el cierre del webinar de hoy. Muchas gracias por la introducción. Les pido disculpas por el retraso, sé lo importante que es este tema. Este es un tema que a nivel nacional y mundial no necesariamente está tan revisado más que tal vez en Estados Unidos y en algunos países de Europa. En Chile hemos tenido casos súper emblemáticos. Hubo un año en que en verdad salían a cada rato las noticias del tema de casos de ahogamiento o de casi ahogamiento. Y que efectivamente se agradece profundamente el sistema de salud o la red de salud pública que tenemos, que funciona bastante, mucho mejor, que ha funcionado cada vez mejor y que efectivamente la atención prehospitalaria se ha ido cada vez profesionalizando y avanzando. Pero finalmente eso es tratamiento, es parte de lo que pasa post y no lo que efectivamente como atención primaria podemos hacer o como familia podemos hacer, que es la promoción de finalmente de estilos de vida seguros, pero también la prevención de accidentes cuando existe el riesgo. Cuando hablamos de conductas inseguras, hablamos efectivamente de piscinas sin rejas, como hablamos, por ejemplo, de desconocimiento. Muchos de los que estamos acá somos también padres o madres y tener esta información básica puede salvar la vida de nuestros hijos o de niños cercanos a nosotros. Yo sé que suena como que asusta el tema de la reanimación. Los que somos profesionales de salud nos ha tocado lamentablemente hacerlo probablemente en algún momento, no necesariamente trabajando, sino fuera de nuestro horario de trabajo. Pero tienen que saber que el tener el conocimiento básico salva vidas. Pero no solamente también de tratamiento, sino también de promoción y prevención. Por eso esto fue basado en eso también, ¿ya? Así que
les transmito finalmente esto, que muchas de las acciones que podemos realizar, más que del ahogamiento, es de la prevención del ahogamiento. Así que eso, simplemente reforzar esa idea, que no tener miedo si efectivamente sucede la situación y actuar rápidamente, y seguir estas indicaciones que son bastante cortapalos, como le decimos, como de aprender técnicamente algunos temas y ya con eso va a ser suficiente. Cuando hablamos también de chalecos salvavidas o de DEA u otros, estamos hablando de otro nivel de preparación. ¿Y qué es eso? Es prepararse para. O sea, que nosotros sepamos usar equipos DEA, los profesionales de la salud al menos, o que los padres y madres compren estos chalecos salvavidas certificados y no los que de repente se venden como de juguete o como más que para que se vea bonito el niño, porque yo también soy mamá, entonces como que sea como de color, con las alitas bonitas y todo, no. Tiene que ser un chaleco salvavidas que efectivamente cumpla el objetivo, pero finalmente, como dijo, reforzaron ambos, o todos hemos reforzado, en verdad, es la vigilancia de los padres. Así que eso, simplemente reforzar la promoción y la prevención, que es clave en estos casos. Y ojalá no tengamos que lamentar ninguna de estas situaciones de manera pública o privada. Eso, muchas gracias. Gracias, Lore. Bueno, hasta pronto a todas y todas y muchas gracias nuevamente.